Está con nosotros a esta hora uno de los economistas más prestigiosos de Colombia, el doctor Sergio Clavijo, PhD en Economía de la Universidad de Illinois y la Universidad de los Andes, profesor de la segunda entidad. Gracias por acompañarnos, doctor Clavijo. Muy buenos días. Gracias, Luis Carlos. Gusto saludar a los escuchas de la FM. Efectivamente, el tema de inflación es de tema de preocupación global y Colombia no es la excepción. De hecho, el Banco de la República finalmente se ha dado por aludido y optó por apretar el paso en el incremento de la tasa de interés en esta ocasión, llevándola a 2,50, un incremento sorpresivo de 50 puntos básicos, cuando el grueso del mercado, siguiendo las guías futuristas del Banco de la República, esperaba solo 25. Entonces, como usted bien menciona, ya estamos rayando 5% anual de inflación. Probablemente esa será la cifra de cierre de este año, y esto genera preocupación. Por ejemplo, ¿cómo va a ser la discusión del salario mínimo? Podría ser entre 5 y 6% este año, y con un desempleo pegado en 12%, pues genera todo tipo de preocupaciones, Luis Carlos. Doctor Sergio, ¿cómo se hace para evitar el fenómeno de inflación? Y se lo pregunto porque, claro, la respuesta económica tradicional es ir a través de los mecanismos establecidos por el Banco de la República, subir las tasas de interés y demás. Pero el riesgo de hacer eso, por lo general hecho en la práctica, es que las economías tienden a desacelerarse. Y si no se identifica bien el origen de la inflación, termina uno como nación experimentando cosas peores como la estanflación, ¿no? Niveles de inflación con poco crecimiento. ¿Cuáles son esas herramientas o qué debería estar pensando el gobierno para poder hacer que este tema de inflación no se convierta en algo grave para el país? Bueno, yo creo que ya hemos completado 25 años exitosos de inflación objetivo, y aunque existe claramente el riesgo que usted menciona de que se le vaya la mano y desacelere más la economía de lo pensado, no existe en ninguna parte del mundo ningún otro mecanismo cuando hay acciones de demanda. Este año, como lo dijo bien el Banco de la República, ha venido revisando al alza la expansión de esa demanda agregada. Inicialmente, 6 meses atrás, todos hablábamos de crecimientos del 6, después pasamos a crecimientos del 8. La última cifra, casi de consenso, es que la economía va a crecer entre 9 y 10%. Claro, está el fenómeno de rebote después de una caída de casi 7% el año anterior. Pero aún así, 10 menos 7, 3, quiere decir que tenemos una expansión de 3 real por encima de la caída anterior. Y a esto existe un problema adicional global, y es que las cadenas de suministro están trabadas, y eso ha generado un fenómeno de encarecimiento. O sea que no solo es el problema de inflación por el lado de la demanda resultante de todos los estímulos y de tasas de interés históricamente bajas, sino un choque por el lado de oferta que encarece, por ejemplo, los automóviles en los Estados Unidos, un reajuste de 10-15% por carencia de chips, y el precio del petróleo llegando a 80. Entonces, tienes razón en que en esta coyuntura en particular es muy difícil leer, porque se mezclan elementos de inflación de demanda con elementos de inflación de costos. Doctor Clavijo, en Colombia somos muy buenos hablando sobre el tema macro y lo que debería hacer el gobierno y el Banco de la República y demás, pero yo lo pregunto por los colombianos de a pie, por todos nosotros los que tenemos que enfrentar o hablar con nuestros empleadores al final de año sobre lo que debe pasar al próximo en términos de compensación. Eh, ¿Cuánto debería subirle a uno la empresa donde trabaja el próximo año teniendo en cuenta estos altos niveles de inflación? ¿Cómo se debería llevar esa conversación? ¿Cómo ocurre esa conversación tradicionalmente? Yo creo que en aquellas empresas que les ha ido bien y que el rebote ha sido más que proporcional, especialmente en el sector industrial, en el sector financiero, pero sí en el sector cafetero, esa debería ser una conversación relativamente fácil, amigable y de consenso, diciendo, dado 5% de capacidad en mi adquisitiva en el año 2021, y que la productividad probablemente en esos sectores con buen dinamismo ha sido del orden del medio o 1%, deberían llegar a un acuerdo fácil de un reajuste
el 6%, pero no más de eso. En cambio, Sí. en aquellos sectores donde la cosa no ha ido bien, sector de hotelería, sector inclusive construcción diferente a la BIS, el sector de entretenimiento, pues va a ser una conversación muy difícil porque si bien se ha encarecido la canasta básica, muchos empresarios no encontrarán de dónde hacer un reajuste del 6%, y si le reajustan 6% a los que están hoy allí, pues las posibilidades de enganchar más gente van a ser menores y bajar el desempleo del 12% va a ser más bajo. De allí la importancia de atajar las expectativas. No sea que en el 2022 ya no estemos hablando de reajustes entre el 5 y el 6, sino que la inflación sigue de madre hacia el 7 y estamos en el problema que usted bien campañaba hoy en la mañana. En Argentina la discusión es un 50% de inflación. En el propio Brasil la inflación está llegando al 10-11%. Entonces, antes de que las cosas empeoren, hay que tomar conciencia de los fenómenos micro y de no todos los sectores se pueden cortar con el mismo rasero. Esta mañana oyendo lo de Argentina y la verdad es que puedo percibir que está pasando también en Colombia mucho, doctor Clavijo, y es que la gente dice, caramba, el dólar subiendo como loco. Inflación, los precios en términos generales están subiendo, las dos cosas están conectadas pues debido a los insumos y a la manera en que hay tantos bienes de la canasta familiar indexados de alguna manera al dólar. A la gente no le está alcanzando la plata, la gente no le está alcanzando la plata para comer. Claro, pero hablemos de nuevamente la diferenciación. Hay unos que están apretados, pero tienen empleo. Sí. Y no lo tenían hace un año. Cierto. Y hay otros que no tienen nada y que están con la mano esperando a ver si el gobierno se va a asomar con algunas dádivas. Entonces, a nivel macro, tú tienes que pensar en ambos sectores. ¿Cómo reajusto y cómo doy las guías futuristas de contención de la inflación para lograr que a aquellos que tengan el empleo lo preserven? Como ya lo discutimos, habrá sectores que ya están bien, sectores que están regular y sectores que están mal. Pero ¿cómo generamos un impulso adicional para que no todo recargue sobre un gobierno que adicionalmente tiene este año déficit fiscal nuevamente del 9% y la deuda subiendo a niveles históricos cercanos al 70%? Por eso yo digo, Luis Carlos, en medio de semejante magnum, como usted bien dice, el dólar probablemente llegando a 3.900, devaluación del 10-11%, reajuste del 55% en el precio internacional del petróleo, pobreza del orden del 45% y una amenaza inflacionaria. ¿Quién quiere ser presidente? Yo me pido no, Luis Carlos. Doctor Clavijo, con los buenos días. Sí, bueno, difícil el reto, pero explíquenos una cosa, porque es que los colombianos nos la pasamos entre una guerra de mensajes que no entendemos si las cosas van bien o las cosas van mal, porque entonces nos hablan de una cifra de crecimiento que va a estar buenísima este año, que el país va a crecer y entonces eso supuestamente significa que la economía está muy bien, pero por el otro lado usted nos habla de esta inflación tan alta y entonces pues las cosas no van mal. Finalmente, ¿cómo estamos? Pues fíjate que curiosamente el resultado de la inflación con presiones de demanda tiene que ver con la buena noticia que tú mencionas de que se ha recuperado y más rápido de lo pensado la demanda agregada. Pero como mencionábamos, en el momento en que más debería estar respondiendo el sector productivo a nivel global, las cadenas de valor, el precio del petróleo, el costo de los insumos, las dificultades de transporte de los contenedores a nivel global encarecen aún más las cosas. Entonces, yo diría, si tenemos un público amplio acá, uno, no les quepa la menor duda de que comparados con los 12 meses anteriores, las cosas no solo están bien, sino las cosas están mucho mejor de lo pensado. Número uno, eso no tenemos desempleo del 16, pero tenemos desempleo del 12. Estamos creciendo en el promedio de ambos años, 2% real por encima después del golpe. La pregunta de aquí en adelante es cómo vamos a seguir. Y para asegurarnos que el 2022 y de ahí para adelante
vamos a continuar con un rebote moderado y una sostenibilidad que contenga la inflación, es que el Banco de la República está teniendo que subir las tasas de interés, todavía de forma moderada. Por ejemplo, la inflación va a ser 5, pero la tasa del Banco de la República creemos que va a llegar a 4,5 al final del próximo año. Quiere decir que realmente la inflación todavía supera a la tasa de interés, todavía tenemos tasas de interés reales en 0. Y esa es una buena noticia porque, como lo decía el gerente del Banco de la República en Asobancaria en Cartagena la semana pasada, las tasas de interés efectivamente, descontada la inflación, están todavía en una franja de estímulo y por eso es que hay espacio para movernos en esa dirección. Pero me parece muy importante tu pregunta. Al fin, ¿qué? ¿Estamos bien, mal o regular? Mire, estamos bien. No cabe la menor duda de que 2021 fue un año con vacunación que se demoró un poco, pero ya estamos ahí. Con recuperación que se demoró un poco, pero ya estamos aquí. Aquí el gran desafío es cómo la piloteamos en semejante año electoral tan complicado como el 2022. 1, para apuntalar la democracia. 2, para asegurarnos que el que llegue va a hacer la tarea que se requiere para poder continuar combatiendo y evitando que la pobreza llegue al 50% y baje nuevamente la pobreza al 35%, como estaba en 2019 antes de la pandemia. Cierro con lo siguiente. Sí. La gente dice es que todo es un desastre, todo iba mal. No, señores. Entre el año 2000 y señoras, entre el año 2000 y el año 2019, la pobreza se bajó en Colombia del 50 al 35%. El tema de la desigualdad se bajó de 0.55 a 0.48. La indigencia se bajó a menos del 10%. Íbamos bien y se apareció cada 100 años un choque como la pandemia. Claro, gran explicación, doctor Clavijo. Con los buenos días, le saluda William Calderón. Y una manera muy positiva de ver también el golpe económico que nos dejó la pandemia. Estamos mal, pero no tanto como podríamos haberlo estado. Mirando a futuro, como bien lo dice usted, las soluciones que debe manejar el gobierno nacional, ¿qué podría pasar con una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria? ¿Se requeriría? ¿Es necesaria? ¿Habría que plantearse una reforma estructural para el 2022? Muy buena pregunta y qué bueno que pongamos el foco en la parte constructiva de qué tenemos que seguir haciendo para continuar mejorando. El gobierno se dio un lapo monumental retirando una buena reforma tributaria y deshaciéndose del ministro Carrasquilla en abril. Y aún así se dio cuenta que necesitaba recursos adicionales para ayudar a los pobres, para ayudar a los ancianos indigentes y sacó una reforma que el gobierno dice que sacó 1.5 puntos del PIB. No. Cuando uno hace bien las cuentas, en general, neto del nuevo gasto, sacó solo 0.5 del PIB adicional. Eso nos deja con problemas como todo el mundo lo ha reconocido. Las calificadoras, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, hasta el propio gobierno ha dicho que está puenteando de aquí a mediados del 2022. Y se requiere nuevamente pensar en lo siguiente. Mire, la tributación de Colombia son 14 puntos del PIB. Comparados contra América Latina, no contra Dinamarca, contra América Latina, estamos quedados entre 2 y 3 puntos. Entonces tenemos que ir nuevamente por una reforma tributaria que tiene que ser progresiva. Un ejemplo para los radioescuchas es que van a clavar nuevamente a la gente pobre, a la clase media baja. No, señores, hay que volver a poner el impuesto patrimonial que se venía cobrando a los ricos del país. Yo diría, cóbrenlo no solo a los muy ricos a partir de 5.000 millones, no, cóbrenlo como lo hizo el propio Uribe en el año 2002 a partir de 1.000 millones de activos netos. Eso nos pone a todos a tributar un poco. Yo gustosamente lo pagaría nuevamente y los ricos deben seguirlo pagando. Esa es una pieza del rompecabezas, pero esa plata no es suficiente. Eso te añade 0.4 del PIB, o sea que vas a cubrir a duras penas el gasto adicional que estás haciendo ahora. Entonces, nos toca nuevamente barajar en todos los frentes. Ya a las empresas se les subió de 30 a 35 el imporrenta y al sector financiero al 39, o sea que por allí
Ya nos dimos el lapo y las empresas están poniendo desde el año 2023 la plata nacional. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda el IVA. Mire, el IVA promedio cobrado en Colombia no es del 19%, es del 9%, porque el 19% solo se cobra en el 50% de los bienes que se transan en Colombia. Entonces la gente obviamente va a decir, pero ¿cómo me van a poner a mí? Mire Europa. En Europa el IVA es del 22% y se le cobra a todo el mundo, pero se le devuelve a través del gasto en salud, en educación, en pensiones para los más pobres. Esa es la forma que está organizado el mundo y Colombia no es la excepción. Entonces, yo soy optimista de que entre estos 10, 12 candidatos que escuchamos en Asobancaria, allá no estuvo Petro y no estuvo Fajardo, pero esos dos que van punteando, pensaría que solo uno de ellos, Fajardo, entiende qué es lo que toca hacer, porque infortunadamente el señor Petro, amigo del socialismo bolivariano, pues ya ha dado muestras de que en vez de encajonar todo esto para que recuperemos, nos descarrilaría de una forma realmente preocupante. En Cartagena se le anunció a los colombianos en boca de 2 chilenos que han estado 20 años piloteando el exitoso modelo chileno que bajó la pobreza por debajo del 10%, que Colombia tiene que tener cuidado para no ir a cometer el suicidio que está cometiendo Chile después de 30 años de exitoso crecimiento económico. Pobreza al menos del 10%. Inequidad por debajo del 46%. ¿Qué les faltaba? Claro que les faltaba. ¿Que cometieron errores de no incluir a la clase media? Claro que cometieron errores. Pero eso no se justifica que estén reescribiendo su constitución, que estén desacelerando la economía y que estén a punto de dar un salto suicida nuevamente hacia el izquierdismo y antimercados y antidemocracia. Déjenme, abusando de su confianza, decirle a todos los que nos escuchan, las elecciones del año 2022 son las elecciones más importantes en lo que yo me conozco de vida. Estamos decidiendo si queremos retomar el camino que vamos bien y profundizar lo que estamos haciendo para retomar a la prepandemia que veníamos bien o queremos copiar el modelo de los hermanos venezolanos que están todos queriendo salir de ese país. Entonces, por favor, tomemos conciencia de que es el momento histórico para cementar lo que traíamos, donde se distinguían 3 países, Chile, Perú y Colombia. Perú decidió suicidarse y Chile también. ¿Será que los colombianos vamos a ser tan estúpidos? Doctor Clavijo, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Siempre pone usted el dedo en la llaga, pero a propósito de lo que usted está diciendo, usted oyó a los candidatos en Asobancaria. Le quiero preguntar por esa campaña. ¿Qué propuesta oyó que le parezca sensata y cuál le parece populista y peligrosa? Sería bueno, ya que usted está en ese plan y lo dice con tanta claridad que no nos podemos equivocar, dígame de lo que oyó en Asobancaria. Fulanito dijo esto que me parece correcto y sutanito dijo esto que es una locura. Escuché durante 3 horas y media, sin parpadear, 12 candidatos. 2 mensajes que dejaron los 12 porque no estaba Petro allí. 1, lo mismo que yo estoy diciendo. Ojo con la democracia número 1. Ojo con la institucionalidad. Todos defendieron al Banco de la República como el seguro antiinflacionario. Seguro antiinflacionario es la vacuna más profunda para evitar que la pobreza y la hiperinflación repita en Colombia lo que está ocurriendo en países como Venezuela, Nicaragua, etcétera. Todos los candidatos dijeron eso. A mí me pareció lo más rescatable de 3 horas y media de escuchar a todos los candidatos. Y segundo mensaje que dieron todos. Acá estamos dispuestos a una convergencia. Todos lo dijeron, todos. Una convergencia hacia un candidato que respete la democracia, respete los mercados, acompañe la intervención estatal en todos los sectores donde se requiera que las cosas no estén funcionando.
Juan, me le voy a escabullir de la pregunta de señalar a fulano, mengana, a sutana. Oí propuestas maravillosas, el grueso de ellas, ojo con la niñez, ojo con la educación prenatal, ojo con el tema de inclusión en todos los sectores, en el financiero, en el educativo. Yo diría que todos los candidatos están con eso en la mira y vamos a luchar contra la pobreza. ¿Dónde están las divergencias? En el cómo. Unos hablaron, y tanto de centroizquierda como de derecha, de bajar la tributación. ¡Wow! Error, porque por ahí no llegamos a ningún llanito, porque no va a haber plata para financiar lo que queremos, ni la educación, ni la infraestructura, ni las pensiones para los más pobres. Entonces, yo le haría un llamado a todos esos candidatos, pensando que no, yo bajo el IVA del 19 al 14 y como la economía se mueve más, entonces se paga solo. No, error de errores. El grueso de ellos en la parte propositiva del gasto, yo diría que todos están diciendo lo mismo, que es lo mismo que todos estamos diciendo. ¿Dónde está el error? Bueno, un sesgo a mirar solo la ecuación del gasto. Nadie quiere hablar de los desagradables impuestos. Pero como les menciono, Colombia lo ha venido haciendo muy bien. Les doy participación a ustedes de que mañana tengo una conferencia con una multilateral que me van a escuchar todos los que trabajan en la región de América Latina, porque me preguntaron, cuéntenos cómo lo ha hecho Colombia. Y mi respuesta mañana va a ser, lo ha hecho bien porque se ha concentrado en un norte, con varianza, pero un norte claro, que son democracia, instituciones. En eso no nos podemos equivocar. Y dos, en Colombia todos los gobiernos, todos en los últimos 50 años, saben que tienen que pedir 2 para que el Congreso les dé 1, pero vamos avanzando. A medida que dan 1, pues la tributación ya no es el 9% de hace 2 décadas, la tributación ya va en 14%, pero repito, estamos quedados porque la tributación promedia debe ser 17% para volver a bajar la pobreza al 35%. Entonces, Juan, me vine henchido de patria, salvo por aquel candidato que sabemos no va a respetar ni la democracia ni los mercados, el resto, todos, defendiendo la institucionalidad, todos hablando de más gasto pro pobre, todos hablando de gasto en infraestructura, pero todos esos candidatos me imagino que se van a sincerar cuando salgan elegidos y les van a decir al pueblo, gracias por haberme elegido, yo solo había hablado del gasto, pero qué pena, ya estoy elegido, acá está mi ministro de Hacienda en junio del 2022 y él les va a decir cómo es que vamos a financiar todo esto, porque claramente no va a ser la maquinita del Banco de la República, como algunos piensan, que va a ser la tabla salvadora, porque eso conduciría a inflación, hiperinflación y mayor pobreza. Juan. Gran entrevista. Es el doctor Sergio Clavijo, PhD de Economía en la Universidad de Illinois, uno de los economistas más destacados del país, también profesor en la Universidad de los Andes. Como siempre, aprendemos mucho escuchándolo. Muchas gracias. Muy amable, doctor Clavijo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día para todos.